quiero que levante su mano derecha y diga conmigo: esto no ha terminado. No, yo creo que me equivoqué de iglesia. Yo vine a predicarle a otra iglesia. Me la cambiaron este fin de semana, este domingo que no estuve. Diga conmigo, levante su mano derecha bien en alto y diga conmigo: esto no ha terminado. Creo que usted lo puede decir más fuerte: eso no ha terminado. Ahora le vas a mirar al que está a tu lado derecho a los ojos y le vas a decir, le vas a sacar el dedo profético y le vas a decir: esto no ha terminado. Y ahora te vas a voltear al que está a tu otro lado y le vas a decir: eso no ha terminado. Y el de atrás no se te va a escapar. Voltéate y le vas a decir al que está atrás: esto no ha terminado. Míreme por favor, Juan capítulo 21, verso del 1 en adelante. Después de eso, Jesús otra vez a sus discípulos. Diga conmigo: Jesús se manifestó otra vez. Vine a declarar en esa noche por la palabra que vienen manifestaciones de Jesús otra vez sobre... Me equivoqué de iglesia. Vine a declarar por la palabra sobre esta casa que vienen manifestaciones de Jesús otra vez. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Entonces prepárate, porque eso es lo que el Señor me dijo para ti. A partir de esa noche se abre un portón, una temporada y un tiempo de manifestación de Jesús como nunca antes. Yo estoy listo para ver a Jesús manifestarse sobre la iglesia, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi economía, sobre el matrimonio. Yo estoy listo para ver a Jesús manifestarse sobre tu casa, tu empresa, tu negocio, tus hijos. Yo no sé quién vine a predicarle, pero algunos lo están entendiendo, otros dicen, ¿y este de qué es lo que está hablando? Después de esto, Jesús se manifestó. Diga conmigo: otra vez. Wow. Junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esa manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿cómo les dijo? ¿Tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Esos son unos 90 metros aproximadamente. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y la sacó de la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Diga conmigo: 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén y
Amén. Quiero que tome su lugar, por favor. Y permítame traerle un momento el contexto de esa historia. Jesús había muerto. Como se deja ver en la escritura, uno de los discípulos más influyentes de Cristo, llamado Pedro, había decidido volver a la pesca, volver a hacer las cosas que antes había hecho, porque había algo que le había hecho creer que ya él no podía seguir haciendo lo que acostumbraba a hacer por 3 años consecutivos, mientras Cristo estaba vivo en la tierra, mientras Jesús se paseaba por esa tierra. Así que Pedro se sintió descalificado. Diga conmigo, descalificado. Dígalo un poco más fuerte, descalificado. Así que Pedro dijo, ya yo no sirvo para eso. Así que lo mejor que yo puedo hacer es dedicarme a lo único que por tanto tiempo yo he aprendido a hacer. Y parece ser que lo único bueno que yo he podido hacer en la vida, escúcheme bien, parece que Pedro no pudo con el título de discípulo. Parece que Pedro no pudo con el título de hijo. Y parece que Pedro no pudo con el título de apóstol. Así que usted sabe esa escena en que Pedro niega 3 veces a Jesús, maldiciendo, jurando por los dioses, diciendo groserías. No conozco a este tal Jesús. Para que sus palabras tuvieran peso, Pedro tuvo que decir groserías, para que la gente que escuchara lo que Pedro estaba diciendo se convenciera y dijera, es verdad, este tal Pedro no conoce a Jesús, porque esos que caminan con Jesús no dicen groserías. Así que Pedro creía que estaba descalificado, que ya no podía correr más en el equipo, que Pedro no podía seguir siendo un embajador de Cristo, y decide ir a pescar otra vez el mismo mar, con la misma barca, con las mismas redes de hace 3 años y medio atrás, cuando Jesús había tenido un encuentro con Pedro y le dijo, ay, tú te llamas Simón, pero desde hoy te llamarás Pedro. Simón el inconstante, pero desde hoy yo te voy a cambiar el nombre, te llamarás Pedro, la roca, la roca firme. Así que Pedro dijo, ya no puedo seguir con esa vida. El cristianismo me quedó grande, ser un creyente me quedó grande. Hoy quiero hablar de esa segunda pesca de Pedro. La diferencia entre la primera pesca y la segunda es que ahora había una traición, una negación y un pecado de por medio. Pero me sorprende que Jesús se aparece en el mismo bar, bajo las mismas circunstancias. Pedro no había pescado nada y los otros discípulos tampoco, pero Jesús les ve desde la orilla y les grita, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Digo conmigo, manifestación. Escúcheme, porque yo quiero que usted me entienda. Es que una cosa es que Jesús haga una manifestación contigo cuando te atrajo a Él, cuando te convenció de pecado, cuando te trajo a sus brazos. Pero otra cosa es que en medio de una traición Él se vuelva a manifestar con el mismo amor y con los mismos milagros. Yo veo en ese capítulo algo que se llama la misericordia de Dios. Y Pedro no entendía que quien lo llamó sabía que le iba a fallar. Por eso se lo había dicho. Por eso Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Pedro, yo no me estoy inventando nada. Es que tú estás viendo el partido de fútbol en diferido. Y yo sé cómo va a terminar todo, Pedro. Y ya yo vi tu final. Es que mi padre escribió tu final. Ojo bien. Pero esa segunda pesca, ese segundo milagro que aparece en el capítulo 21 de Juan, había una negación, una traición de por medio. Jesús había muerto, pero Pedro la había negado y traicionado. Pedro se sentía inmundo, imperdonado, la había fallado. Solo habían 7 discípulos hasta ese momento, los otros estaban escondidos. Y Pedro dijo, me voy de la iglesia. Digo conmigo, me voy de la iglesia. Y yo no nací para ser cristiano. Digo, yo no nací para ser cristiano. Otra frase que dice, esto me quedó grande. Otra frase de la gente cuando cree que no tiene, que todo terminó, es que yo no nací para eso. Otra frase es que esto no es para mí. ¿Alguien sabe otra frase que dice? Ahora nunca la han dicho. No voy más al bate.
No soy capaz. ¿Cómo? Yo no sirvo para esto. Esto no es lo mío. Pedro dijo todas esas palabras. Y digo, me voy a pejar. Porque yo no nací para ser discípulo de Cristo. La fiebre me duró 3 años y ya mira cómo acabé. Traicionándolo, negándolo, diciéndole que no lo conozco, jurando por dioses, maldiciendo, diciendo grosería. Hice todo lo contrario a lo que él me enseñó. Es que yo no nací. Pedro estaba en esa actitud. Pero Jesús se le aparece por segunda vez a los discípulos bajo esa misma condición de tristeza. Ellos estaban tristes. Ellos estaban acongojados porque Jesús, quien había estado con ellos por 3 años, ahora ya no estaba en la tierra. Así que Pedro era uno más de ellos que se sumaba a la lista de las tristezas, desánimo, diciendo: yo no voy más. Pedro tenía excusa, diga conmigo excusa, como las muchas excusas que tú tienes cuando no quieres venir a los brazos de Jesús. Pedro sacó excusa que dijo: yo no voy más, es que yo no sirvo para esto. Pero esta es una historia de redención. Diga conmigo redención. Me gusta algo, porque cuando Jesús se le aparece por segunda vez en el mismo mar, con la misma barca, con la misma red, con los mismos peces a Pedro, lo que le está diciendo Jesús al aparecerse a los discípulos, incluyendo a Pedro, después de una traición es: Pedro, tú pensaste que había acabado todo hace unos días atrás, pero yo vine aquí hoy a encontrarme contigo. Ahora, ¿cómo Jesús sabía que Pedro estaba en el mar? ¿Cómo Jesús sabía si no dice que se le apareció a ninguna de las mujeres y le dijeron? No, Jesús sabe a dónde iba a estar Pedro, porque quien te llamó sabe lo que tú eres capaz y lo que no eres capaz de hacer. Así que Jesús dijo: es que yo me conozco a Pedro. Conociendo su temperamento, ya seguramente se fue a pescar. Y Jesús llega al mar, a la playa, y cuando se encuentra cara a cara con Pedro, lo que le está diciendo a Pedro, en palabras sencillas, es: tú creías que ya todo se había terminado, pero yo vengo a recordarte, esto no ha terminado. Yo quiero esta palabra, es para alguien que dice: y yo me desanimé, yo ofendí a Jesús, yo caí bajo lo más bajo de donde un hombre o una mujer ha podido caer. Pues hoy Jesús te trajo de vuelta a casa para decirte una sola palabra: hijo, hija, esto no ha terminado. Yo vine a decirle a alguien solo eso: esto no ha terminado. El pecado, la traición, el dolor no te invalida para que disfrutes de algo que se llama gracia, favor, misericordia, bondad. Jesús se le aparece a Pedro, al mismo que lo había negado 3 veces. Y cuando Jesús se te aparece después de tu haber pecado, lo que te está diciendo: esto no ha. Jesús hizo el milagro antes del pecado, pero después del pecado sus promesas fueron más fuertes. Wow. Y vine a decirte de parte de Dios: las promesas de Jesús sobre ti son más fuertes que tu misma tendencia carnal. Perdóname, no te estoy dando un boleto, no te estoy dando un tiquete para que peques. Te estoy predicando un mensaje de perdón, gracia, restitución, sanidad, salvación. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que tú creías que no servía. Tú creías que estabas descalificado. Pero Pedro, el partido no se acaba cuando tú entregas la camiseta. El partido se acaba cuando yo pite final. Pues míreme los que ven por la internet, míreme. El problema tuyo es que has creído que tú le colocaste la regla al juego. Escúchame. Ese ha sido tu mayor error. Creer que te entras y te sales cuando te da la gana. Pero aquel que fijó los ojos en ti no te va a soltar hasta que cumpla contigo lo que él mismo dijo. Lo que él mismo dijo que iba a hacer es salir. Por una sencilla razón: le perteneces a él. Le perteneces a él.
Pedro, escúchame. Es que tú no te autollamaste. El asunto, tú te puedes coger tus maletas e irte cuando tú mismo te autollamaste. Pero si tú no te llamaste, si tú no te promoviste, entonces te queda terminalmente prohibido hacerlo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro era: ¿acaso tú no te acuerdas que bajo una misma circunstancia yo te llamé? ¿No te acuerdas que estaba un ambiente parecido? Había mar, no había pescado nada, había barca, y toda la noche habías estado pescando y no habías pescado ni siquiera un resfriado. ¿Y te acuerdas, Pedro, que me acerqué y te dije que tirara la red? Sí, Señor, me acuerdo. Míreme, por favor. ¿Cuántas veces o qué número de pesca era esa? ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? Mírenme. Pero ahorita en el verso que les voy a leer, aparece 3 preguntas que Jesús le hace a Pedro y que Pedro con todo el corazón responde. Lo que me llama la atención de esta historia es que cuando Pedro creía que nada se podía levantar, es que cuando Pedro pensó que nada podía fructificar, es que cuando Pedro pensó que la manifestación de bondad, de amor y de milagros de Jesús se había acabado, otra vez se le apareció. Diga conmigo, otra vez. Tócale al hombro que tú le digas, dígale conmigo, otra vez. Vamos, dígale, otra vez. Ojo. Pedro estaba a lo mejor triste diciendo: voy a ser recordado como el hombre de tan poca fidelidad que traicionó a su maestro. Y hay lugares que te marcan, hay canciones que te marcan la vida, hay momentos que te marcan la vida. Si tú sufriste un accidente en automóvil, muy seguramente cuando vas en la vía te vas a acordar todo el tiempo de aquello que viviste y vas a estar diciendo: maneje con cuidado, mire que no sé qué. ¿Por qué? Porque hubo algo que te marcó. Pedro no quería ver una hoguera por ningún lado, porque en medio de una hoguera Pedro maldijo a Jesús. Pero ahora, cuando Pedro sale del mar y llega a la playa donde está la arena, había una piedra. Ojo bien, está Jesús con el desayuno servido y manda a traer peces de los recién pescados para terminar de preparar el desayuno a sus hijos. Entonces Pedro otra vez ve aquella hoguera y dice otra vez: oye, ese fuego me hace recordar hace unos días cuando maldije por todos los dioses que yo no conocía este tal Jesús. Pero ahora en el fuego Pedro tuvo una nueva conversación con Jesús. Pedro dijo: yo nunca en la vida quiero ver una hoguera. Cuando usted algo le cae mal, cuando usted algo no le gusta, usted no lo quiere ver por ningún lado. Cuando usted en un lugar le fue mal, usted no quiere volver. Cuando en unas vacaciones en X lugar usted le fue muy mal, usted dice: a ese lugar nunca volvería de vacaciones. Pedro no quería volver a ver una hoguera, Pedro no quería volver a ver el fuego. Pero ahora Jesús le está preparando desayuno y está ahí en medio de un fuego, de una hoguera. Y ahora entra en una conversación Pedro con Jesús. Y Pedro dijo: seguramente ahora me va a decir: ¿te acuerdas, Pedro, que tuvimos una conversación hace unas noches y yo te dije que tú me ibas a negar? ¿Te acuerdas, Pedro? Yo te dije y tú lo hiciste. Pero me gusta. Mire lo que dice el verso 15 del mismo capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? No, ¿cuándo qué? Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esos? Mírenme, no me quite el verso, por favor. Dice: cuando hubieron comido. Cuando alguien tiene una ofensa con otra persona, no quiere comer sin antes arreglar la ofensa. Cuando el marido está peleando con la mujer, el marido le deja la comida servida en la mesa
Y la mujer se la digna porque cocinó, no quiere comer, porque hay una ofensa. Pero me llama la atención que aquí el ofendido prepara comida. Y no le dice, me fallaste. Le dice, dame un pez, que lo voy a asar aquí en las brasas que tengo listas. Y empiezan a comer. Y después de haber comido, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a eso? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le digo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mírenme, diga conmigo: 2 pescas. No hubo una tercera pesca. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: y si hay otra caída, Pedro, si hay otra falla, antes de que me falle, yo quiero escuchar de tus labios que me amas primero. Voy a este lado a predicar, a ver si este lado lo entienden. Tienen cara de inteligentes los que están aquí. Bueno, no solo cara de muchos, sino que vi varias gafas, y los que usan gafas son inteligentes. Es que vi así, brillaban ustedes por aquí, este lado. Mírenme. ¿Cuántas pescas? ¿Qué número de pesca era esta? Era la segunda. La primera pesca fue antes de que Pedro se convirtiera. Mírenme. La segunda pesca vino después de un pecado, de una traición, de una negación. Yo he escuchado frases como esto: es que Jesús ya no podrá perdonarme esta. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que lo que yo he hecho es tan grande que yo no creo que Dios pueda perdonarme. ¿Cuántos han escuchado eso? Óyeme, si te perdonó la primera. Ahora, yo he escuchado frases como: yo no merezco su perdón. ¿Cuántos lo han oído? ¿Y acaso la primera vez que te perdonó lo merecías? Tú y yo jamás hemos merecido nada. Perdón, solo el infierno. Y Él nos rescató. ¿Acaso la primera vez que Él te perdonó lo merecías? No, es que tú no mereces nada. Esa es la razón de la gracia, que aún sin merecerlo Dios te lo entrega. Pero escúcheme bien, a los inteligentes de aquí, después les hablo a ustedes. Es que se lo va a aplicar de una manera y ustedes de otra manera. Mírenme. ¿Por qué razón, si era la segunda pesca, habían pasado 2 errores? El primero, el error de toda una vida del apóstol Pedro. Y el segundo, la traición. Pero Jesús le hace decir 3 veces que lo ama. Porque Jesús dice: Pedro, tú eres la roca firme. En esa confesión yo voy a edificar mi iglesia, mi novia, mi casa. Pero tú no estás excepto de caer. Y yo quiero escuchar que si en algún momento de tu vida tú caes, Pedro, ya yo escuché de tus mismos labios que me amas. Alguien dice, es que las 3 veces que Jesús le preguntó fueron porque Pedro le negó 3 veces. Si hay alguien que conoce tu pasado, presente y futuro y jamás te mide ni te juzga por él, es Jesús. Él no va a hacer nada que te conecte con tu pasado, pero Él sí va a hacer cosas que te conecten con tu destino profético. Lo que le estaba diciendo Pedro: quiero asegurarme, porque en unos días me voy a la presencia de Abba. En unos días voy a estar sentado a la diestra del Padre, y yo te voy a dejar en esta tierra, y tú serás un apóstol mío en esta tierra. Pero si en algún momento me llegas a fallar, yo quiero escuchar de tu boca, antes de que cometas el pecado, que tú me amas, que tú me amas, que... Míreme por favor. ¿Qué hizo que el Señor se manifestara en Pedro otra vez? Diga conmigo: el amor.
Escúcheme, no fueron las faltas, no fueron los errores. Permítame decirle esto: ninguno de los que está aquí, ninguno de los que aquí estamos, calificamos para estar aquí en el altar de Dios, porque su santidad supera mi santidad. Pero ¿sabe qué me tiene a mí en el altar? Mi amor por Jesús. Que es más grande que mi error y mi pecado. Pedro, yo quiero que tú entiendas que yo me voy a manifestar, así tenga que manifestarme otra vez sobre tu vida. No porque tú seas perfecto y no peques, sino porque sé que tú me... Ay, yo te entendió. Que tú me... Escúcheme bien. Entonces sáquese la tonta idea de la cabeza que lo que tú hiciste no tiene perdón. Pedro estaba jugando con esa idea y Jesús le dijo: y te voy a demostrar que si mañana la vuelves a embarrar, yo mañana te voy a volver a levantar. Yo mañana te voy a volver a levantar, Pedro, porque no voy a dejarte a medias. Yo no voy a dejar, Pedro, a media lo que yo prometí que iba a hacer contigo. Porque el propósito de Dios es más grande que tu pecado. Porque el propósito de Dios es más grande que tus errores. Así que yo veo en esta historia un manto de gracia, un manto de favor. Quiero que entienda que teológicamente se vale predicar que 3 veces Jesús le pregunta a Pedro que lo amaba, porque 3 veces Pedro le negó. Está bien, no está mal predicar así. Pero para mí, en este mensaje que le predico esta noche, para mí era el Señor diciendo: Pedro, es que tú me puedes volver a fallar otra vez, pero el amor que tú tienes hacia mí, Pedro, es lo que me hizo una vez llamarte y confiar en ti. Pedro, el amor que tú cargas hacia mí es lo que me tiene confiando que tú serás un apóstol de Jesucristo. Te lo voy a resumir de esta manera. El diablo te quiere hacer creer que tu mejor temporada ya pasó. El diablo te quiere hacer creer que tú nunca más volverás a jugar en la titular. El diablo te quiere hacer creer que tú siempre estarás en la banca esperando un reemplazo, un cambio para volver a jugar. Pero lo que Dios le estaba haciendo entender a través de Jesús a Pedro era: Pedro, tú pensaste que tu juego se había acabado. Tú pensaste que estabas fuera de la liga. Tú pensaste que estabas fuera del campeonato. Pero yo vine a decirte, Pedro, que tu partido no se ha acabado. Yo no sé si usted entiende algo. Los que les gusta el fútbol, a mí no, pero los que les gusta el fútbol me van a entender. Cuántas veces que usted no ha visto un jugador que de pronto se cae, paran el partido por un momento, empiezan a chequearlo, lo sacan del juego y el partido sigue. ¿Sigue o no sigue? Y de repente aparece en la línea el mismo que estaba lesionado y entra al campo de juego otra vez. Porque una lesión, ojo bien, te pudo haber dejado fuera de un partido que solo dura. ¿Cuántos minutos dura un partido? 45. Una lesión te pudo haber dejado de un tiempo, hasta de un partido. Pero jamás de una temporada. Dije jamás de una temporada. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: esto no ha terminado, Pedro. Yo no he terminado mi propósito en tu vida. Yo no he terminado de hacer lo que dije que iba a hacer contigo. Hoy estoy aquí para decirle a alguien: no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán grande creas que ha sido tu pecado, Él no ha acabado contigo. Y si Él no ha acabado contigo, entonces todavía hay esperanza para que te levantes, tomes tu lugar, te coloques la camiseta y vuelvas a jugar el partido. Porque Dios no te tiene reemplazo. Digo, Dios no te tiene reemplazo. Hubiese sido más fácil para Jesús buscarse otro Pedro. Pero mientras que estés vivo, Dios todavía va a trabajar contigo. La razón por la que se buscaron otros Judas es porque Judas se ahorcó.
Pero Pedro no se ahorcó, Pedro estaba vivo. Y si Pedro estaba vivo, aunque Pedro quería ir en la dirección contraria, Jesús fue hasta donde estaba Pedro y le dijo: tendrás que volver a jugar, porque hace 3 años y yo dije de ti que serías pescador de hombres, y yo no he cambiado de parecer. Yo estoy aquí para decirle a alguien lo que Dios te dijo hace años. Dios no ha cambiado de parecer. ¿Por qué crees que Dios cambia? Seguramente porque tú eres tan cambiante, que un día quieres con Jesús todo, otro día no quieres nada. Que un día quieres ir a la iglesia, otro día no quieres ir a la iglesia. Que un día quieres servir en el ministerio, pero el otro día ya no quieres servir. Pero Dios no es como tú. Él está por encima de tus emociones. Y le dice: Pedro, tú has creído que por el fracaso ya yo terminé contigo. Pero déjame decirte, Pedro, yo no he terminado mi trabajo contigo. Apenas lo empiezo. Y esa es la palabra para algunos. Apenas Dios que está empezando el trabajo contigo. Él no ha terminado. Y la razón por la cual estoy convencido de que apenas que está empezando es porque hoy estás aquí. Y estás escuchando esta palabra. Y Jesús te dice, diga conmigo, esto no ha terminado. ¡Hey, Pedro! Tú vas a volver a pescar. La primera vez Pedro dijo: este milagro me lo gané porque me llamó. Pero en la segunda pesca, Pedro no merecía ningún milagro. Pero ¿cuánto pescó? ¿Cuántos peces pescó? Diga conmigo, 153. ¿Qué es 153? 153 representa lo que tú has estado buscando, ojo bien, que hasta hoy no has podido tener. Lo que tú has estado orando, que hasta hoy no se ha manifestado. Y vine a declarar sobre 1, sobre 2, sobre 3, sobre 4, sobre 5, sobre 6, sobre 7, sobre 8, sobre 20, sobre 80. Hey, vine a declarar sobre ti que en esos últimos meses de este año vendrán a tus redes los 153. Todo lo que habías estado esperando del cielo se va a manifestar en esta tierra. Y se manifestó otra vez. Se manifestó otra vez Jesús a los discípulos. Vienen manifestaciones de amor de Jesús, que no tendrás duda de que fue Él. De la nada vendrán cosas. Ya hay teléfonos que van a sonar esta semana, hey, con buenas noticias. Yo no sé si alguien está creyendo lo que estoy profetizando. Yo dije que hay buenas noticias que te van a dar. El teléfono va a sonar, hey, para decirte cosas buenas. Míreme. Pedro no quería verle la cara a Jesús, así como tú no quieres verle la cara a quien le debes. Pedro no quería verle la cara porque Pedro la había embarrado. Pedro se estaba, digo, yo me quiero dar la vuelta de la manzana. Yo no quiero ver la cara a Jesús otra vez. Me va a decir en mi cara, te lo dije, Pedro. Pero parece ser que a Jesús se le había olvidado, porque no le dijo por qué lo hiciste. ¿Comieron? Y luego le hizo la pregunta: Pedro, porque para Jesús es más importante tu amor que tu error. Hey, si tú lo hubieses entendido, tú hubieses desbaratado esa batería. Lo voy a decir por segunda vez. Porque para Jesús vale más tu amor que tu error. El diablo te ha hecho creer que para Jesús es más importante tu error. No, déjame decirte, para Jesús es más importante tu amor. Por eso lo quiso escuchar 1, 2 y 3 veces de la boca de Pedro. Míreme por favor. Yo no sé qué cosas el diablo te ha hecho creer.
cosas como tú no sirves, esto no es para ti. Dios jamás volverá a hacerlo contigo. Nunca volverá a hacer las cosas como antes. Esas son las palabras que el enemigo ha tratado de meterte en el corazón, haciéndote creer que el tiempo que pasó es mejor que el tiempo venidero. Pues la Biblia dice que sus hijos van de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo no sé qué el diablo te ha hecho creer, pero yo no sé ni siquiera por qué estoy predicando este mensaje. Porque le hablo a mi corazón aquí. Me parece que es papilla. Me parece que es un puré con mantequilla y una tacita de leche para que sea más suave. Pero el Señor era dándome esa palabra. Pero creo con todo el corazón que si la estoy predicando esta noche, porque seguramente más de uno la necesitaba escuchar. Es que tu amor a Jesús es más importante que tu error. Escúchame, pastor. ¿Y cómo sabes que yo lo amo, pastor? Es que tú no sabes lo que yo he hecho. Casi que te estoy escuchando lo que estás diciendo. ¿Cómo estás tan seguro que lo amo? Si no lo amas, ¿qué haces en su casa? Y yo no voy a la casa de quien yo no amo. Y yo no visito a quien no me importa. Yo no visito a quien no me interesa. Yo no visito a quien no sea algo para mí. Si hoy estás en tu casa, hoy estás en la casa de Dios, es porque lo amas. Escuche bien, escuche bien, escuche bien.